Hola a todos, en esta clase vamos a hablar un poquito de lo que son los circuitos eléctricos, un poquito específicamente de lo que es el circuito en serie. Y bueno, para hacer el análisis, primero, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel en el que la corriente eléctrica solo posee un camino por donde fluir. Observa aquí el flujo de electrones solo puede pasar por aquí, pasa por esta resistencia, viene de este lado, pasa por esta resistencia, viene de este lado, pasa por esta resistencia y regresa. Esta zona que vemos aquí es el símbolo de una pila o batería, una fuente de poder que emite voltaje. Y esta parte de acá es una resistencia eléctrica, este es el símbolo de la resistencia eléctrica. Este de aquí es un circuito con 3 resistencias. Bueno, este circuito se calcula por medio del siguiente formulario. La resistencia total o equivalente es igual a la suma de las resistencias, la suma de R1 más R2 más R3. La intensidad o flujo de corriente total es igual en todos los puntos. La intensidad o corriente eléctrica es la misma en todos los puntos. El voltaje total es la suma de todos los voltajes. La suma de este y de este me da el voltaje total. Y hay una cosa que se llama ley de Ohm que me va a servir también para calcular este circuito. La ley de Ohm te dice el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. O si lo veo de otra manera, la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Bueno, pasemos al primer problema. Dice así, determina los parámetros voltaje, resistencia e intensidad totales y en cada sitio del siguiente circuito. Tenemos un circuito en serie compuesto por una resistencia de 12 ohms, una resistencia de 6 ohms y una resistencia de 22 ohms. Una fuente de poder con 60 volts o una batería. Primero nada más comentarte, el ohm es la unidad de resistencia eléctrica, el volt es la unidad de voltaje y el ampere es la unidad de intensidad. Ahorita vamos a calcular primero lo que es la resistencia total. Si recordamos la fórmula, la resistencia total o equivalente es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, más si hubiera más resistencias, bueno, pues también se sumarían. Entonces, en este caso sería la suma del 12 ohms más el 6 ohms más el 22 ohms. 12 más 6 más 22 da 40 ohms. Ya que tengo eso, ahora voy a volver a dibujar este circuito y tenemos ahora un circuito con una resistencia total de 40 ohms y un voltaje de 60 volts. Por medio de la ley de Ohm, recordando, intensidad total es igual a voltaje sobre resistencia, calculamos lo que es la intensidad. Intensidad es 60 volts sobre 40 ohms. El 60, ¿dónde lo saqué? El 60 es el total. El 40, ¿de dónde lo saqué? El 40 es este valor que acabo de tener aquí. 60 sobre 40 igual a 1.5 amperes. Ahora, observa esta tablita que tenemos de este lado. Esta tablita nos va a servir para poder calcular, bueno, más bien para poder colocar los datos de la resistencia en serie, para colocar toda la información que aparezca de aquí, pues es muy útil esta tablita para poderlos colocar. De entrada, dice resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia total, resistencia, voltaje e intensidad. Para calcular la resistencia total, pues ¿qué tengo que hacer? Simplemente el 12 más 6 más 22, que aquí lo habíamos calculado, 40 ohms. El voltaje total lo saco de la pila, de la batería o de la fuente de poder, es 60 volts. Y la intensidad la acabo de calcular, que es el 1.5 amperes. Si observan el video detenidamente, donde viene la parte del formulario, decíamos que la intensidad en un circuito en serie es la misma en todos los puntos. La misma cantidad de electrones que pasan por aquí es la misma cantidad de electrones que pasan por aquí, es la misma cantidad de electrones que pasan por cualquier sitio de este circuito. Entonces,
la intensidad es la misma en cada punto. Por lo tanto, este 1.5 amperes también va a pasar por aquí, también va a pasar por acá y también va a pasar por acá. El 1.5 amperes de intensidad en un circuito en serie es la misma en cada sitio. Ahora, para calcular el voltaje total, lo que voy a hacer es multiplicar resistencia por intensidad. Entonces tenemos 22 ohms por 1.5, 6 ohms por 1.5, 12 ohms por 1.5. ¿De dónde saco esa multiplicación? Sale a partir de esta que se llama ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Resistencia 12 ohms, intensidad 1.5 amperes. 12 por 1.5, 18 volts. 6 por 1.5, 9 volts. 22 por 1.5, 33 volts. Teniendo esos tres valores, ahí tenemos esta parte. Para saber que estamos bien, la suma de los voltajes en un circuito en serie me va a dar el voltaje total. 18 más 9 más 33 efectivamente da 60. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Bueno, espero les haya gustado. Muchísimas gracias.